Crea 33 presenta Conociendo los modos de la cámara. Bienvenido a la clase 8 de fotografía. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo los veas para entender mejor y sacar el mejor provecho de este curso gratuito de fotografía que te ofrezco. Bueno, comenzaremos con la rueda de opciones que se encuentra en la parte superior en la mayoría de las cámaras. Se le llama modo de opciones que trae la cámara para usarlos dependiendo las necesidades que quieras. Aquí encontramos con varios iconos y letras, como ya hemos visto las letras A o AB, que se refieren a la apertura. Uno decidirá al 50% y el obturador lo decidirá la cámara de manera automática. Así como S o TV, que se refiere al obturador, ustedes decidirán la velocidad al 50% y la otra mitad lo decide la cámara. Todo con la finalidad de que la exposición salga apropiada. Me refiero que no salga ni muy clara ni muy oscura la fotografía. El modo automático se encuentra con el botón verde y usted solo se debe de concentrar en el encuadre, su composición, es decir, las cosas externas a la cámara, ya que ella estará haciendo todo el trabajo mecánico por nosotros al 100%. Por el contrario, la letra M, que se refiere a manual, es totalmente el 100% manual. Lo que debemos tener más conocimientos de cómo balancear el obturador, el diafragma y asimismo el ISO, la sensibilidad de la película, para una exposición adecuada. La letra P se refiere a program o programado, que algunas cámaras traen. Es un programa ya diseñado. Es medio automática porque se pueden alterar algunas de sus funciones. Sin embargo, sigue siendo más automática. Pero tenemos también algunos dibujos, los iconos o modos de escena, que son otras funciones ya diseñadas por la cámara y uno solo debe de escoger la más parecida a nuestra escena o a lo que queremos lograr. Así que repasaremos cada uno de estos iconos, que son los que casi traen todas las cámaras. Está primeramente el icono con la cara de una persona, el cual se refiere al retrato. Y con este queremos destacar más al sujeto u objeto muy especial, más que al paisaje. Entonces la cámara usará más un diafragma, es decir, una apertura más abierta, para lograr un fondo difuminado, como ya lo hemos visto en los videos anteriores de la apertura. Por el contrario, el icono de las montañas representa los paisajes, donde se requiere una profundidad de mayor campo. Es decir, que la apertura sea más cerrada para que el fondo salga más nítido, ya que queremos lograr mucho más enfoque. Cuando queremos detener el movimiento, así usamos S de speed, o sea, la velocidad de la cámara, conocido también como el obturador o TV en otras cámaras. El icono que lo representa es el muñequito corriendo. Con este se logra congelar el movimiento y tratará la cámara de detener su objeto que está en movimiento. Ahora el icono con una flor representa la fotografía de close-up o macrofotografía, la cual es aún más cercana. Con esta opción la cámara dejará pasar más luz, sin embargo el fondo no será muy nítido, por lo mismo que la foto es muy cercana. Por último está el icono que representa fotos nocturnas, que vienen con una estrella o una luz o a veces una persona y una estrella. Sin embargo, lo pueden usar para este tipo de efectos.
Hay en otras cámaras más sofisticadas que traen más escenas ya programadas como son la playa, los fuegos artificiales, fotos para producto, fotos a contraluz, etc. De lo cual ya vienen programadas y ustedes simplemente eligen la mejor escena parecida a la que quieren tomar. Bueno, espero que te hayan quedado más claras las opciones que tienes para explorar tu cámara y te recomiendo hagas las pruebas con cada uno de los iconos y de los modos. Descubrirás que puedes sacar mucho mejores fotos con estos conocimientos. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.